Un país que desaparece. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero la historia está llena de casos así. Países que un día ondeaban su bandera con su gente, sus leyes, y de repente, ¡zas!, borrados del mapa. Algunos cayeron en guerras, otros fueron tragados por vecinos más poderosos. Incluso hubo casos de traición entre aliados. Historias que parecen sacadas de un thriller político, pero que ocurrieron de verdad. En este viaje al pasado, vamos a desenterrar 8 de estos países olvidados. Preparaos para descubrir intrigas, conflictos y algún que otro final feliz. ¿O no? Quedaos hasta el final, porque el número 1 os va a dejar con la boca abierta. Suscríbete a Your World TV y que empiece la clase de historia. Empezamos fuerte, con un imperio que llegó a poner en jaque a media Europa, la desconocida Prusia. Imaginad un gigante controlando desde Alemania hasta Rusia, pasando por Polonia. Hablamos de siglos de poderío militar, de reyes y emperadores. Pero como un castillo de naipes, todo se vino abajo tras la Segunda Guerra Mundial. ¿El resultado? Prusia fue borrada del mapa, literalmente. Sus tierras, repartidas como un botín de guerra entre la Unión Soviética y Polonia. Y su capital, Königsberg, rebautizada como Kaliningrado, hoy un islote ruso en territorio extranjero. Esta curiosidad la veremos en otro video de nuestro canal. Y de un gigante desmembrado, a otro país que parecía llamado al éxito, pero acabó en tragedia, Yugoslavia. Creado tras la Primera Guerra Mundial, este país era como un mosaico de culturas, serbios, croatas, bosnios. Parecía una utopía de convivencia, hasta que murió Tito, su líder, en 1980. A partir de ahí, el sueño yugoslavo se convirtió en una pesadilla. Los nacionalismos resurgieron con fuerza, y en los años 90, la antigua Yugoslavia se desangró en una serie de guerras brutales. El resultado: 7 nuevos países surgieron de las cenizas de la Unión. ¿Lección aprendida? A veces, las heridas del pasado son demasiado profundas para cicatrizar. Y del drama nos vamos a un caso peculiar, una rareza en el mapa de los países desaparecidos, Checoslovaquia. ¿Os imagináis un país que simplemente decide dejar de existir, sin guerra, sin violencia, sin que nadie les obligue? Pues eso pasó en 1993, hace relativamente poco. Checoslovaquia, nacida tras la Primera Guerra Mundial, con checos y eslovacos compartiendo territorio, decidió separarse de mutuo acuerdo. En plena época navideña, ¿qué os parece? Un regalo un poco agridulce, ¿no? Algunos dicen que fue un divorcio de terciopelo, como la revolución que los liberó del comunismo. Otros, que era inevitable, que las diferencias culturales y económicas pesaban demasiado. Sea como sea, Checoslovaquia nos recuerda que a veces, dialogando, se entiende la gente. Y que incluso los países, a veces, pueden separarse civilizadamente. ¿Se imaginan ustedes algo así pasando hoy en día? Con lo a gusto que se queda uno criticando a la expareja, pues estos no. Se desearon lo mejor y cada uno por su lado. ¡Chapó! Y del frío europeo, viajamos al Himalaya, a la tierra del Dalai Lama, un lugar que nos pone los pelos de punta, el Tíbet. Porque claro, hablar del Tíbet es hablar de una herida abierta, de un país que muchos consideran ocupado. En 1950, China, con sus tanques y sus soldados, decidió que el Tíbet, independiente hasta entonces, pues que era suyo y punto. Y claro, la comunidad internacional, mirando para otro lado, qué raro, ¿verdad? Desde entonces, China controla todo, la política, la economía, la religión. El Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, tuvo que exiliarse. Y aunque China diga que el Tíbet es una región autónoma, la realidad es que la cultura y la identidad tibetanas están bajo una presión constante. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues no olvidar. Mantener viva la llama de la esperanza para millones de tibetanos que sueñan con recuperar su país, su libertad, su identidad. Porque un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Si hablamos de imperios desaparecidos, el imperio austrohúngaro se lleva la palma por su complejidad.
Un auténtico puzzle de culturas, lenguas y religiones. Imagínense, alemanes, húngaros, checos, eslovacos, polacos, ucranianos, italianos, rumanos, casi nada. Y claro, mantener a tanta gente contenta con tantas diferencias era como intentar hacer una tortilla sin romper huevos. La Primera Guerra Mundial fue la puntilla final para este gigante con pies de barro. En 1918, el imperio se desmoronó, dando lugar a un nuevo mapa de Europa. Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, todos ellos, en mayor o menor medida, beben de la herencia del imperio austrohúngaro. Una historia fascinante, sin duda, que nos recuerda que las fronteras a veces son líneas dibujadas en la arena y que la historia siempre está en movimiento. ¿Quién sabe qué nuevos países surgirán en el futuro y cuáles desaparecerán? El tiempo, como siempre, tiene la última palabra. Seguimos nuestro viaje por países que ya no están en los mapas y llegamos a un lugar donde la historia se escribió con sangre, Biafra. ¿Se acuerdan? ¿Les suena de algo? En 1967, este territorio poblado mayoritariamente por el pueblo Igbo decidió separarse de Nigeria. Buscaban escapar de la violencia y la discriminación que sufrían. Y encontraron algo aún peor. La respuesta del gobierno nigeriano fue brutal. Una guerra que duró casi 3 años y que dejó un saldo de muerte y destrucción difícil de olvidar. Más de 1 millón de personas, la mayoría civiles, murieron durante el conflicto. Las imágenes de niños desnutridos con el vientre hinchado dieron la vuelta al mundo, despertando la indignación internacional. Finalmente, en 1970, Biafra fue reincorporada a Nigeria, pero la paz no llegó para todos. La herida sigue abierta. Aún hoy, hay movimientos que luchan por la independencia de Biafra. Y las tensiones étnicas y la violencia siguen presentes en la memoria colectiva de Nigeria. ¿Se imaginan un continente americano unido, fuerte, independiente? Pues ese era el sueño de Simón Bolívar, el libertador montado a caballo. Un visionario que luchó por la independencia de Sudamérica del dominio español. Tras años de lucha, Bolívar logró su objetivo, la creación de la Gran Colombia en 1819. Un país enorme que abarcaba los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Un gigante con un potencial enorme. Pero la unión, lamentablemente, duró poco. Las diferencias políticas y económicas entre las regiones, sumadas a las ambiciones personales de algunos líderes, terminaron por dinamitar el proyecto bolivariano. En 1830, la Gran Colombia se disolvió. El sueño de Bolívar, de una América Latina unida, se hacía añicos. Y así, en lugar de una sola nación poderosa, surgieron varios países, más pequeños, más débiles, más vulnerables a las injerencias extranjeras. ¿Qué habría pasado si la Gran Colombia hubiera sobrevivido? La historia ya se sabe, no se escribe con y sí. Y ahora nos vamos a un lugar que evoca exotismo, comercio de especias y una historia fascinante, Zanzíbar. Un archipiélago de islas frente a la costa de Tanzania, que durante siglos fue un importante centro comercial en el Océano Índico. Gobernado por sultanes, Zanzíbar fue famoso por su comercio de clavo de olor y otras especias, un punto estratégico codiciado por portugueses, árabes y británicos. Y aunque logró mantener cierta independencia, en 1964 se fusionó con Tanganica, un país vecino, para formar lo que hoy conocemos como Tanzania. ¿Por qué desapareció Zanzíbar como nación? Las razones son complejas. La presión internacional, los cambios políticos en África tras la descolonización y la búsqueda de una unión que evitara conflictos étnicos jugaron un papel importante. Hoy, Zanzíbar es una región semiautónoma dentro de Tanzania. Mantiene su propia cultura, su idioma y un pasado que sigue fascinando al mundo. Un recordatorio de que a veces la historia no se escribe solo con fronteras en un mapa. Y de una desaparición a otra, pero esta vez viajamos a Asia. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos del apetito voraz de algunos imperios? Pues bien, Manchukuo es un ejemplo de manual de cómo se fabrica un país de la nada para saciar ese apetito. Oficialmente era un estado independiente, claro, con su bandera, su himno. Pero en la práctica era un títere de Japón, un peón en su tablero de expansión por China. Y es que, amigos,
A veces la independencia no es más que una palabra bonita para disfrazar una ocupación. Manchukuo existió apenas 13 años, un suspiro en la historia de China. Pero esos 13 años dejaron una huella profunda. Millones de chinos vieron cómo su tierra se convertía en un escenario de guerra, en un experimento fallido de un imperio con delirios de grandeza. Y terminamos nuestro viaje con un nombre que seguro les suena: Rodesia, hoy conocido como Zimbabue. Este país africano, rico en recursos naturales, fue durante décadas un símbolo de la resistencia blanca al cambio. Mientras el resto del continente se liberaba del yugo colonial, Rodesia se aferraba a un pasado de segregación y desigualdad. En 1980, tras una larga y sangrienta guerra, Rodesia se independizó bajo el nombre de Zimbabue. Pero la sombra del pasado es alargada, y las heridas de la discriminación tardan en cicatrizar. Rodesia puede haber desaparecido del mapa, pero su historia nos recuerda que la libertad, una vez conquistada, hay que defenderla cada día. Y hasta aquí nuestro viaje por los países que un día estuvieron y ya no están. 10 historias, 10 ejemplos de cómo el mundo es un lugar en constante cambio. A veces, esos cambios llegan con violencia, con dolor, con la imposición de los poderosos. Otras veces, son el resultado de un proceso pacífico, de un acuerdo entre pueblos que deciden tomar caminos diferentes. Lo que está claro es que la historia no siempre la cuentan los vencedores, y que a veces, los países desaparecen, pero las historias quedan grabadas en la memoria de los pueblos. ¿Conocías alguno de estos países? ¿Cuál te ha sorprendido más? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si te apasiona descubrir los secretos del mundo y comparte este video con alguien que ame la historia y los viajes tanto como tú. Your World TV es donde el mundo no deja de sorprendernos.